Gracias al Instituto por haberme invitado a participar de esta jornada formativa. Vamos a ver. Y como decía Maribel, perdón porque no veo mucho. Vale. Yo voy a hablar de lo que es la comunicación y la interpretación del patrimonio. Quiero partir de una situación que ya de alguna manera Maribel reflejaba, y es que las personas se comportan en función de la situación ambiental en la que se encuentran, ¿no? He puesto a Esperanza Aguirre, no porque le tenga devoción ni nada, sino porque me venía al pelo, porque le gusta disfrazarse, ¿no? Entonces, ella y todo el mundo, es decir, nadie se imagina que vayamos en frac a Zahara de los Atunes, ni que nos pongamos en tanga yendo a una boda en la catedral, ¿no? Es decir, somos las mismas personas, pero en el fondo somos diferentes en función de la experiencia que estamos viviendo o que suponemos que vamos a vivir, ¿no? Entonces, si la interpretación está dirigida a un público no cautivo, que lo que busca son satisfacciones internas y que además está conviviendo con nosotros durante su tiempo de ocio, aquello que le contemos tiene que ser, por un lado, interesante y entretenido, es decir, no hay incentivos externos. Y por otro lado, comprensible. Hay un matiz muy interesante que diferencia a los públicos cautivos de los públicos no cautivos. Vosotros que estáis aquí esta mañana, habéis venido voluntariamente, esto es gratuito y bien, podíais estar, yo qué sé, pues tomando un café o haciendo otra cosa, ¿no? Pero de alguna manera habéis adquirido un compromiso de estar aquí y aguantarnos. Bueno, ahora es por la mañana, estamos frescos, ¿no? Pero no es nada raro que uno esté dando un curso por la tarde y que las criaturas que tenemos ahí delante pues nos miren y de cuando en cuando nos hagan así, ¿no? O sea, quieren recordarnos, sí, te estoy echando cuenta, ¿no? Claro, os habéis comprometido a ser cautivos, ¿no? Sin embargo, cuando alguien visita un espacio protegido, un lugar de interés patrimonial, nos ofrece el tiempo que quiere y sobre todo su tiempo mental, porque la mera presencia física no significa que quien esté con nosotros, ¿no? Maribel puso la versión inglesa, yo pongo ya en inglés, vamos, yo pongo en castellano, y es que dentro de las posibles técnicas para la interpretación, sin duda alguna, la que se muestra como más interesante y más efectiva es lo que se denomina tora, ¿no? Hasta hace 5 o 10 años, la interpretación funcionaba mucho de manera intuitiva, es decir, teníamos una experiencia trabajando con la gente y veíamos de alguna manera los errores, aquello que funcionaba, aquello que no, y sobre eso íbamos construyendo un método de trabajar, ¿no? Sin embargo, con la aparición de este libro cambia todo radicalmente. Es decir, ahora tenemos elementos científicos que nos muestran por dónde tenemos que seguir este camino para que ese proceso sea realmente efectivo, ¿no? Ahora se dice que una interpretación efectiva y funcional tiene que ser tora. ¿Qué significa tora? Bueno, si alguien ha leído antes a Samhan en el pasado, antes se hablaba de arot, porque se consideraba que lo más interesante, lo más importante es que la comunicación fuera amena. Es decir, si alguien se divierte, ya nos va a echar cuenta, pero eso no es exactamente así. Claro, puede ser que se divierta y que nos eche cuenta, pero hasta qué punto su cerebro ordena la información que le está entrando y lo convierte en conocimiento y sobre todo aptitudes de cara a la conservación de ese patrimonio hacia al que nos estamos dirigiendo. La interpretación, según Samhan, tiene que ser tora. Eso significa que sea temática, bueno, ahora vamos a desarrollar cada uno de estos puntos, ¿no? Que esté organizada en torno a un número razonable de ideas principales, que sea relevante al ego de las personas a las que se dirige y que además, por ende, sea amena. ¿Qué significa esto de que tenga un tema? En interpretación se habla de desarrollo temático a la idea de sintetizar, perdón por la redundancia, sintetizar en una única idea aquello que queremos contar. Es decir, se trata de buscar la esencia de nuestro discurso para convertirlo en algo contundente y que le llegue a la gente. En interpretación se habla de tópico cuando estamos hablando de una historia general. Bueno, a mí me gusta inventarme los ejemplos, ¿no?, de las charlas y demás. Por ejemplo, un tópico serían los langostinos. Podemos hablar miles y miles y miles de cosas de los langostinos.
Si nosotros queremos dirigir directamente a la gente una idea, pues podríamos inventar una frase del tipo: los langostinos a la plancha están magníficos. Esto, que lo estoy haciendo siempre en plan broma, tiene una trascendencia importante que vamos a ver ahora. ¿Por qué jugamos de esta manera? Bueno, pensemos que en el fondo esta frase tema, es algo muy parecido al titular de un periódico. ¿Por qué, ya digo, hacemos esto? Resulta que hasta hace poco se pensaba que nuestro cerebro era como un gran estante donde había miles y miles y miles de pequeños cajoncitos, y en cada cajoncito, en la puerta, pues tenemos un letrerito. El románico. La geomorfología del sur de España. Los lobos. Sin embargo, se ha descubierto que esa no es la forma en la que construimos el pensamiento. Desde el punto de vista energético, ese proceso es tremendamente caro, tremendamente costoso, y el cerebro ha evolucionado para buscar una fórmula mucho más sensata. En realidad, lo que tenemos son muchos cajoncitos, pero cada cajoncito mantiene una idea en concreto. Es decir, no es los lagartos, y ahora dentro hay un montón de fichas donde nos cuentan cosas los lagartos. No, estamos hablando de ideas sueltas, pero que cada una individualmente son muy fáciles de localizar. Dicho de otra manera, cada vez que los seres humanos vivimos una experiencia vital, en nuestra cabeza surge una especie de pregunta que es ¿y qué? Y nuestra propia cabeza le responde para construir ese cartelito que va delante de ese cajón que organiza el conocimiento en nuestro cerebro, ¿no? Para que esto funcione, esa frase, esa idea, tiene que ser una idea completa, una idea que además exprese un significado, ¿no? Nuestro cerebro, además, piensa en positivo, no piensa en negativo. O sea, tienen que ser frases en positivo. ¿Por qué? No lo sabemos todavía. Algún día los neurocientíficos lo encontrarán, pero de momento sabemos que al menos funciona así, ¿no? Entonces, si nosotros estamos desarrollando un mensaje interpretativo que le vamos a mandar a la gente, lo lógico es que se lo mandemos de una manera contundente e inmediata, y que además le demos ya la respuesta a ese público. Es decir, nosotros soltamos una frase que el público coge y pone en la puerta de una cajita, y eso le permite manejar ese nuevo conocimiento, ¿no? Como decía hace un momento, se parece al titular de una noticia de prensa, pero con un matiz muy trascendente, ¿no? Y es que en una noticia de prensa lo que se cuenta no tiene por qué ser verdad. Es decir, lo que se cuenta puede ser una mera motivación para que la gente siga leyendo después las preguntas. Sin embargo, aquí no. Aquí tenemos que decir cosas que son verdad. Pero además hay algo muy curioso. En prensa nos encontramos muchas veces esa coma, que de alguna manera lo que hace es que sustituye de manera elíptica a un verbo. Cuando a la gente le damos una coma, la gente, en función de sus convicciones, decide qué significa esa coma. Nosotros no podemos permitirnos ese lujo, con lo cual esta frase tema, este tema, tiene que ser una frase completa con verbo y predicado. Es decir, verbo más complemento, sujeto y predicado, sujeto, verbos, complementos y todo lo demás, ¿no? Veremos dentro de un momento otra cosita interesante, y es mucho más potente cuando incluye un concepto universal, ¿no? Cada persona, en función de su idiosincrasia, de su forma de vida, pues maneja un acervo concreto, ¿no? Sin embargo, existe un conjunto de conceptos universales que son válidos para todos los seres humanos, o por lo menos para todos los que somos o son normales, ¿no? Las frases tema, entonces, lo que tienen que vincular de alguna manera son recursos tangibles, es decir, cosas que tenemos, que vemos, que olemos, que tocamos, con significados intangibles. Es decir, las cosas son lo que son, pero significan lo que significan. Un trozo de corcho es un trozo de corcho, pero para mí un trozo de corcho es la niñez. Porque yo de chico cogía el corcho y me pintaba la cara con él. Porque yo de chico, aunque ya era un pequeño ateillo, en mi casa ponía el Belén y lo hacía con corcho. Es decir, el corcho no es solo la corteza de un árbol, que es lo que es, sino que ese corcho representa para mí un significado intangible, que de alguna manera se expresa en un concepto universal, en mi caso que es la infancia, ¿no? Todo el mundo ha tenido una infancia, bueno, habrá quien haya tenido una infancia mala, pero incluso una infancia mala es recordada o tetara para toda la vida, ¿no?
Hablar con frases tema es hablar de manera contundente y dejarse de tonterías y llegar a la gente no solo a su cabeza, sino también a su corazón. Tenéis aquí una página de un folleto que hicimos un buen colega yo, mi amigo Uti, que tiene que ver con Lerma. El Lerma, no sé si, bueno, Lerma es un pueblo que está a 30 kilómetros de Burgos antes de llegar. Entonces, en ese pueblo hay una ladera impresionante llena de olmos, una olmeda. Esa olmeda ha sido atacada por la grafiosis, que es un hongo que ataca a los olmos y que se los está cargando a todos, ¿no? Allí podíamos haber puesto cualquier cosa, no sé, ¿no? La grafiosis, ¿no? El mal que destruye los olmos. No sé, se puede contar aquello de mil maneras, ¿no? Sin embargo, recurrimos a una frase, tema, realmente contundente, ¿no? Los olmos que cubren esta ladera están condenados a muerte. Que algo esté condenado a muerte es realmente fuerte, ¿no? Entonces, de estos olmos están fatal, la grafiosis, la enemiga de los olmos, a estos olmos están condenados a muerte, hay todo un abismo. Es decir, nuestra cabeza, en principio, si eres normal, reacciona ante frases de este tipo, ¿no? Yo tengo un cartel en Doñana que está delante de una turbera. Una turbera es una charca apestosa de verdad, ¿no? En medio de un secarral. O sea, ¿cómo convenzo yo a la gente de que aquello que está allí es realmente importante, ¿no? Le dimos muchas vueltas y al final el cartel, el título es delante de sus ojos se está fabricando carbón. ¿Qué estoy haciendo con eso? Provocar el pensamiento. Es decir, quien pasa por allí, vamos a ver, cómo en una charca apestosa se puede estar fabricando carbón. Alguien me está engañando y la gente se muestra motivada y busca completar esa información. Ay. ¿Nos quiere? Vale. La organización conceptual. Los mensajes interpretativos tienen que desarrollar ese tema, esa idea, de forma organizada. Los seres humanos no somos capaces de construir pensamiento con hechos aislados. Más aún, en realidad, cuando a nosotros se nos presentan hechos aislados, nosotros construimos la historia según nos viene bien la idea, ¿no? A mí me encanta contar una anécdota que tiene que ver con el cine mudo, ¿no? En los años del cine mudo, el país que fuera, el director que fuera, hacía una película. Ahora esa película se exportaba al resto de los países del mundo y la gente reconstruía la película en función de sus intereses políticos. Es alucinante ver la misma versión de una película, por ejemplo, de expresionismo alemán, ¿no? Lo que se estrenaba en Alemania y lo que se estrenaba en la Unión Soviética. Dos cosas radicalmente. En el acorazado Potemkin, que muchos los conoceréis, ¿no? Bueno, la versión, por ejemplo, que se usa, por ejemplo, durante el nazismo, es todo lo contrario, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Es decir, si a la gente no le damos historias ordenadas, la gente construye su propia historia. Para mí, el paradigma de la historia contada es un vía crucis. Es decir, es una historia que lleva 14 pasos y cada una de las cuales forma parte del conjunto general. Cada una tiene importancia en sí misma, son pequeñas historias, pero el conjunto, esa historia completa, es lo que la gente recuerda, ¿no? Bueno, iba a poner un ejemplo de lo que pienso que es lo contrario. Por ejemplo, a pesar de sus cosas buenas, ¿no? Pues algunas de las rutas que hay en Sevilla de la Ópera en realidad utilizan un camino, pero no cuentan una historia. Son hechos interesantes, súper interesantes, ¿no? Pero si en vez de estar contados de una manera, bueno, al azar, construyeran un discurso completo, la historia sería mucho más trascendente para la gente, ¿no? Hay algo muy interesante y es algo que, bueno, los americanos, los estadounidenses inventan fórmulas para todo y a esto también le han puesto una formulita, ¿no? Hay algo que ellos llaman el cociente de selección, es decir, la probabilidad de que una audiencia no cautiva mantenga la atención ante un nuevo evento tiene dos componentes. Por un lado tiene un componente en positivo, que es la expectativa de provecho. La expectativa no es el provecho, es decir, creo que esto va a ser interesante. Y eso me motiva y me condiciona para que yo le eche cuenta a lo que sea, ¿no? E inversamente proporcional a yo pongo esfuerzo, en realidad es la expectativa de esfuerzo requerido. Es decir, tú coges un libro y lo ves con una letrita chiquitita y directamente dices, paso, que
no me merece la pena perder la vista en esto. Pero incluso está el chiste ese de, ay, si no tiene dibujos, ¿no? Sí, a lo mejor lo que te cuenta es interesantísimo, a lo mejor el discurso es absolutamente ligero y facilísimo de leer. Sin embargo, tu expectativa de esfuerzo es alta y por tanto lo rechazas, ¿no? Y voy más allá, ¿cuántas cosas les contamos a la gente? Durante años se ha jugado con una historia que era el principio del 7 más menos 2 ideas principales. Es decir, se sabe que cuando las personas se exponen a un nuevo conocimiento, las personas que más son capaces de retener a corto plazo 9 ideas principales, mientras que las que menos lo hacen en torno a 5. Con lo cual, durante un tiempo se barajó esta idea de decir 7 más menos 2, de 9 a 5, ¿no? Ideas principales. Sin embargo, recientes estudios, un tal Cowan, ha venido a demostrar que no es así. Es decir, en procesos a corto plazo y cuasi inmediato, como es la interpretación, el número tiene que ser menor. Bueno, hago un inciso, ¿no? Hay un estadounidense, un tal Neil, que ha dedicado parte de su vida, hay gente para todo, a ver cuánto tiempo pasa la gente delante de un cartel leyendo y cuántas palabras lee un humano normal. Los humanos normales, por lo menos los estadounidenses, leen en torno, aguantan leyendo en torno a 90, 100 palabras y dedican aproximadamente 45 segundos a la lectura de un cartel. Más allá de eso, complicado. Claro, podemos jugar con ello. Vamos a la formulita, esfuerzo requerido. Cuando yo diseño un cartel, en el mueble pongo un reposapié. El que la gente ponga el pinrelito apoyando me da 6 segundos más, 7 segundos más. Pequeñas estrategias para conseguir que la gente te eche más cuenta, pero en realidad poco, ¿no? Ideas, 4. Se habla ahora de Magic Number 4, el número mágico 4, que nos dice que por encima de eso difícilmente la gente va a seguir echándonos cuenta. Claro, podemos contar una historia compuesta de muchas ideas, pero habrá que jerarquizar, es decir, tendré que tener como máximo 4 ideas principales, mejor 3. Dentro de esas ideas puedo desarrollar 2 o 3 puntos, pero de una manera jerárquica y perfectamente estructurada para que la gente entienda razonablemente las cosas. Bueno, los itinerarios, ¿no? Siempre será mucho más interesante 3 itinerarios de 300 metros que un itinerario de 1200. Es decir, esas pequeñas unidades son mucho más accesibles en nuestro tiempo de ocio, ¿eh? O sea que si estamos engrilletados, tenemos un foco y nos están dando descarga, nos pueden meter 10.000 ideas, ¿no? Pero cuando somos seres libres, no cautivos, más cosas. Vamos a integrar entonces nuestro discurso en una historia, en un esquema conceptual razonable que la gente pueda comprender y entender. Porque, como digo, si la gente no tiene un esquema, la gente construye el suyo, ¿no? Bromeo a menudo con los libros de Agatha Christie, ¿no? Aquello del asesino es el mayordomo, pero cuando en el segundo capítulo el mayordomo muere, dice, no, pues tiene que ser el mayordomo del mayordomo. Entonces, nosotros vamos continuamente reconstruyendo la historia para sentirnos bien, para saber que comprendemos, ¿no? Porque la conciencia de la ignorancia de las cosas es muy duro, ¿no? Eso de qué pena ser tan ignorante, ¿no? No. Esto es comunicación. Y si tú no te enteras de lo que yo te cuento, no es tu culpa, es la mía. Comunicación consiste en asegurarse de que tu destinatario o tu destinataria entiende perfectamente tu mensaje. Y cuando yo me asegure, entonces me habré comunicado. Lo otro es hablar por hablar, ¿no? ¿Cómo conseguimos esto? Pues con relatos secuenciales, con relatos cronológicos, con historias, de la manera que sea, pero historias que sean cercanas y accesibles a la gente. Ay, perdón. Esto es por robar fotos. Vale. Continúo con esto, una cosa muy interesante. Claro, hay muchos medios para hacer interpretación, pero todos se ajustan a 2 modelos. Relatos secuenciales y relatos no secuenciales. La comunicación secuencial ocurre cuando la persona que desarrolla el mensaje, es decir, el intérprete, controla el orden en el que a la audiencia le llega la información. Mientras que los relatos no secuenciales es cuando las personas de la audiencia determinan el orden de esa secuencia, ¿no? Una exposición interpretativa, ¿no?
podemos poner huellas pintaditas en el suelo, flechas, números, alambres de espino, minas antipersonas, francotiradores, da igual. La gente va a ir donde le dé la gana. En las exposiciones la gente empieza por el final, empieza por el principio, se va directamente, porque hay un concepto tremenda y aburridamente humano que es el énfasis. Y es que los seres humanos nos fijamos en aquellas cosas que nos llaman la atención. Y a cada cual le llama la atención una cosa. Si en una exposición tenemos cosas verdes y rojas, los béticos irán a lo verde. Es una broma, lógicamente, ¿no? Y los sevillistas al rojo. Pero nuestra cabeza funciona así. Somos bichos muy curiosos y muy raros, ¿no? Pero muy interesantes de analizar. ¿Cómo combinamos el asunto del tema, de la frase tema y esto que estamos hablando? Bueno, pues existen diferentes estrategias. Hay un modelo que funciona muy bien, que se le denomina modelo sándwich, porque consiste en hacer una introducción, incluir esa frase tema y volverla a incluir en la conclusión, ¿no? Por si queréis acordaros de esto lo inventó Sam Ham, ¿no? Entonces es Ham's Sandwich Theory, es decir, la teoría del bocadillo de jamón, ¿no? Es una forma bastante sencilla de que no se nos olvide, ¿no? Y es que esto tiene algo interesante que en comunicación cada vez se explota más, y es lo que se denomina pragnanz o clausura. Y es que cuando las historias se cierran, nuestro cerebro las engancha mucho mejor. Pensemos, por ejemplo, en las pelis que empiezan con un flashback, es decir, la película empieza donde la película acaba. Cuando la película ya ha terminado, nuestra cabeza hace clic y aquello se cierra. Es alucinante, pero nuestro cerebro es capaz de buscar dentro de ese círculo de una manera mucho más efectiva para completar la historia. Hay un modelo que es interesante, que es el modelo emergente, que en esa frase tema aparece al final del discurso. No deja de ser un chiste. Es decir, vamos contando la historia y el pum, la explosión, ese clic ocurre al final. Y por último está el modelo implícito, y es que es un discurso en que esa frase no se hace explícita. Los guías, por ejemplo, en Estados Unidos suelen utilizar este modelo, pero es muy complicado, ¿no? Y es un modelo tan especial que los guías no se aprenden la información de las paradas, sino lo que se aprende son las transiciones. Es decir, si me aprendo bien 3 transiciones, conecto una idea con la anterior, esa con la siguiente, y eso realmente le da fuerza al discurso. Desde mi punto de vista, si en nuestra introducción, si cuando empezamos a hablar con el público, le soltamos de sopetón esa frase tema, esa esencia de lo que queremos contar, eso funcionará, ¿no? Hay un autor que es Thorndike, que si alguien quiere leer sobre este tema, pues este hombre fue el que lo descubrió, ¿no? Bueno, esto ya lo he contado y fuera. Un discurso... No, voy a hacer otra cosa, ¿no? Voy a simular una llamada de esa que hacemos por teléfono, pero de las de resolver, ¿no? No de enamorado, de, ay, tú me quieres, bueno, cuelga tú, no, una de resolver, ¿no? Hola, Manolito, mira, que esta noche al final salgo a tomarme una cerveza, ¿no? Ay, qué bien, pues me alegro mucho. Pues sí, mira, ya sabes que no tenía muy claro si iba a poder salir o no, pero al final he podido resolver. Bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues mira, pum, idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, de acuerdo, venga, por lo dicho, nos vemos esta noche en el tal. Eso que no deja de ser un mensaje con introducción, cuerpo y conclusión, es como funciona nuestra cabeza. Nosotros siempre nos comunicamos así, siempre. Bueno, los que van de perogrullo no. Es decir, en conversaciones, en procesos de comunicación cuasi inmediato, que es lo que ocurre en interpretación, siempre hacemos eso. Solemos empezar con una frase que resume todo lo que queremos contar después. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a tener tiempo de desarrollar toda nuestra historia. Entonces vamos al grano, pumba. Y una vez que ese pumba se ha soltado, que a veces esa frase tema coincide con la introducción, desarrollamos el cuerpo. Y al final concluimos a modo de refuerzo para decirle a la persona con la que estamos hablando, oye, que no se te olvide esto que hemos hablado, ¿no? Entonces, en los procesos de comunicación, la introducción es súper importante. Dicen los periodistas una frase, que yo tengo que pasarme al castellano para decirla,
tiene muchas X, y es un texto fuera de contexto es un pretexto. Y es una frase que me parece maravillosa, un poco pedantona, pero maravillosa, ¿no? Porque es verdad, cualquier cosa fuera de contexto no podemos entenderla, no podemos comprenderla, ¿no? Y si no la comprendemos, el proceso de comunicación falla. Una introducción lo que hace sobre todo es crear contexto y, en nuestro caso, incita, motiva y crea interés por el tema. Es decir, a los humanos normales no tienen por qué interesarle los arbotantes. Eso si supieran que es un arbotante. O el románico, ¿no? Un colega mío siempre bromea, ¿no?, con lo que son los conceptos. Dice, bueno, si hay gente gótica, también debería haber gente románica, ¿no? Claro, saca la frase de contexto, porque hay góticos y no románicos, ¿no? Si hay románticos también. Y neoclásicos algunos hay. Bueno, es decir, he visto un coche verde. Si tú no sabes que verde es un color, pues pensar que es un tamaño, o una marca, o lo que sea. Entonces, dar contexto es fundamental. Después, es verdad que a menudo nos vemos en la obligación de soltar palabras duras para la gente, palabras técnicas, y en la introducción es un momento perfecto para mostrarle a la gente los esquemas conceptuales de aquello que queremos desarrollar, ¿no? La introducción es fundamental en nuestros discursos porque influyen en la atención a prestar y da pristas para procesar la información. No es lo mismo decir a la gente, voy a hablarles a ustedes de, sino ustedes alucinarán cuando, o ustedes descubrirán algo que sin duda les sorprenderá, ¿no? El cuerpo desarrolla el tema y, como he dicho antes, 4 ideas y organizándolas de manera sensata y, insisto, con el tema de las transiciones. ¿Y que cómo le contamos a la gente las cosas, no? Pues con analogías, con comparaciones, con ejemplos, con metáforas. Siempre cuento, yo estaba muchos años haciendo cosas en Canarias y no trabajaba de guía, hacía otras cosas, haciendo planificación interpretativa, diseño de medios y demás. Pero una vez me tocó, pues, llevar a un grupo de personas mayores que iban a ver Teide, ¿no? Iba a echarle un cable a un colega y, claro, esta señora, ¿cómo le cuento yo el tema de los volcanes, no? Y, claro, tuve una buena idea. Está feo que lo diga yo, pero es verdad, ¿no? Y es que empecé a comparar los volcanes con una olla express. Además, eran señoras ya mayores que la olla express que habían usado era la de Pitorrito, no la nueva de Clack, sino la de toda la vida, ¿no? La de darle vuelta, ¿no? Entonces, claro, miren, señora, esto que están ustedes viendo ahí es algo parecido a lo que ocurre en una olla express. ¿Cómo se llama también la olla express? Olla a presión, perfecto. Pues ahí tenemos el componente, o uno de los componentes principales de que esto ocurra de esta manera, ¿no? Y al final, el vapor se convierte en una fumarola. Toda la mierdecilla esa, con perdón, negra que se forma alrededor del pitorrillo, esas son las cenizas volcánicas. Cuando hemos llenado bastante o más de la cuenta la olla, empiezan a saltar los pellejillos de los garbanzos, las bombas volcánicas. Y si aquello se estropea y el vapor no puede salir, Krakatoa, ¿no? Entonces, al final, convertimos algo cercano y cotidiano a la gente en una metáfora visual sobre la cual la gente puede construir un nuevo conocimiento. Yo estoy hablándole a la gente de una olla express, pero lo que estoy buscando es que en su cabeza se esté construyendo la idea de cómo funciona un volcán, que no es lo mismo, pero puede servirnos, ¿no? La conclusión. Es ahí media, ¿verdad? La conclusión. Bueno, pues la conclusión tiene que surgir de forma lógica del pueblo, iba a decir, sí, del cuerpo. Debe plantear, no hay palabra parecida, no es una moraleja, no me gusta moraleja por lo de la moral, pero no hay una etiqueja, ¿no? Lo que sí quiero transmitir es que estamos hablando de conservación. Y la conclusión de la gente tiene que ser, esto es suficientemente necesario, útil, interesante o lo que nos dé la gana, como para que su conservación merezca la pena. La razón de ser de la interpretación es el público. La interpretación existe porque hay un público al que le tenemos que comunicar cosas, pero su objetivo es la conservación
de ese patrimonio. La interpretación, una herramienta de comunicación, pero por encima de todo es una herramienta de gestión. Y bueno, y vámonos muy rápidamente a lo otro, que es la comunicación no secuencial. Es decir, en comunicación no secuencial, como no sabemos por dónde va a ir la gente, no tiene sentido hacer introducción, cuerpo y conclusión. Lo que sí tenemos es que desarrollar un sistema de combinación de frases tema, títulos tema, subtítulos tema, con imágenes, con apoyos visuales, con elementos táctiles. Bueno, hace mucho tiempo que se ha puesto de moda ya el tema de los botoncitos y todo lo demás, ¿no? Cualquier ejercicio físico, por pequeño que sea, implica una mayor comprensión y posibilidades de utilizarlo después en el futuro que cualquier medio electrónico, lo que no significa que los medios electrónicos no sean buenos y, bueno, y de hecho todos los usamos, ¿no? En cualquier caso, tanto una situación, la no secuencial como la secuencial, nos lleva a lo mismo. Algo que decía antes Maribel, ¿no? La provocación del pensamiento. Es decir, que las personas utilicen su capacidad de raciocinio para construir unas nuevas ideas basadas en las ideas que ya existen en su cabeza. Y esto que estoy diciendo me viene a pelo para contar lo que es la R, de la relevancia. Como decíamos hace un momento, los seres humanos normales no entienden de muchas cosas. Es decir, yo soy un buen ecólogo, yo soy un buen ornitólogo, pero de los demás no tengo ni idea. Es decir, a mí me interesa mucho la historia, me interesa mucho la prehistoria, me interesa muchísimo, yo qué sé, la literatura, el arte, un montón de cosas. Pero de casi todas esas cosas soy un absoluto ignorante. Yo puedo tener 6 carreras, 18 másteres y lo que sea, pero es que sé de lo que sé, de lo demás no sé. Entonces, ese concepto de no, tenemos que elevar el nivel de nuestro discurso porque aquí viene mucha gente con carreritas. Pero ¿qué más da? Cada uno sabe de lo que sabe. He terminado, y ahora empiezo otra vez, hace unos días, una exposición sobre el ADN en Doha, en Qatar, ¿no? Yo soy biólogo, me acabé en el 86. Yo me he tenido que poner al día, vamos, porque es que yo soy biólogo de bota. Yo no soy biólogo de bata. Yo no soy biólogo de laboratorio. Es decir, por mucha biología que haya probado y con buena nota, yo no tengo ni idea de genética. O no tenía, ¿no? Entonces, no se trata de infravalorar a la gente y considerar que la gente es estúpida. Nadie es estúpido. Cada cual sabe de lo que sabe. Y habrá quien sabrá mucho de románico y no sepa nada de arte contemporáneo. Y viceversa. Porque es que eso es lo normal. Ojalá volviéramos a los tiempos de San Isidoro con las etimologías o de Tomás Moro, el hombre para toda la... de Manfred Sisos, ¿no? Pero es que ya eso no es posible. Entonces, dada esta ignorancia que tenemos, y lo digo en positivo porque la ignorancia te permite disfrutar del nuevo desconocimiento, hay que asegurarse que la gente entiende de manera absoluta nuestro mensaje. Los mensajes tienen que ser significativos. Bueno, el concepto de aprendizaje significativo lo conocéis todo el mundo, ¿no? Y este es que nosotros construimos nuestro acervo conceptual de una forma, bueno, que lo tenemos ahí tenemos un mapa cognitivo. Es decir, para nosotros incorporar a nuestra cabeza la palabra piruétano, un piruétano es un peral silvestre, ¿no? Tenemos que tener ante nuestra cabeza el concepto árbol, el concepto frutal, el concepto silvestre o domesticado, el concepto pera y poco más. Ahora, si tú vas por el campo y le dices a la gente, señor, es un piruétano, por lo mismo que si me dice un gambusino o un arbotante. Los seres humanos, insisto, bueno, he traído lo cogido de Wikipedia, ¿eh? El evento novedoso es el uso de los arcos de herradura. Vale. Arcos de herradura procedentes del arte visigodo. Las arcadas. Es que tú me hablas a mí de una arcada y yo pienso en algo muy distinto a esto, ¿sabes? Pienso en un sábado de una mala madrugada. Dividen las naves, las naves son dobles de altura. ¿Qué es una nave? Que para la gente normal una nave es una cosa que lleva vela o que lleva remo. Entonces, es complicado dirigirnos a la gente de esta manera, ¿no? Me encanta lo de la alternancia de piedra y ladrillo, le confiere una singular bicromía.
Bicromía, ¿por qué? Es que la piedra y los ladrillos pueden ser del mismo color. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que realmente tenemos que contarle a la gente las cosas para que se entere. Maribel ponía un buen ejemplo, que es lo de la fecha, ¿no? Vengo de Menorca, de dar un curso para geólogos, ¿no? Y entonces les puse a hacer un ejercicio de construcción de textos, ¿no? Hace 75 millones de años. Vamos a ver. 75 millones de años. Si cuando llegó el año 2000 la gente decía, bueno, el milenio empieza este año o el que viene. Vamos a ver. No, en el 580, bueno, ¿eso qué? 1400, 1500, 1600. Yo sé que no. Ahora se ha puesto de moda lo natural, ¿no? Cada vez que, para que la gente entienda las superficies, ¿no? El concepto del campo de fútbol, ¿no? Por la hectárea, ¿no? Estaba en La Gomera dando una charla y alguien participó antes que yo. Entonces, para dejarle claro a la gente del territorio, dice, sí, estamos en una isla que tiene 33.000 hectáreas, el equivalente a 33.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, claro, levanté la mano y le pregunté, perdona, ¿a lo alto o a lo ancho, no? O sea, ¿cómo van a entrar en mi cabeza 33.000 kilómetros cuadrados? Yo sé que tardo 10 minutos en llegar de la plaza de Montesión al final de la calle Feria. Eso lo sé. ¿Cuántos metros hay? No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero es que, bueno, ¿sabéis? Cuando vais a los pueblos, digo porque en la ciudad menos, pero en el campo es muy divertido, ¿no? Eso está aquí al lado. Y cuando llega la invitación, y la cantimplora, ¿no? O lo contrario, eso está muy lejos. Sí, cada cual tiene en su cabeza un mundo diferente y unos conceptos diferentes. Claro, hay algo además muy interesante y es que cómo comprendemos las cosas es algo personal. Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta. Yo hago muchos cursos para gente de medio ambiente, biólogos, ambientólogos, ingenieros y demás. Y hay una idea que ya digo que me encanta, ¿no? Suelo coger a dos personas, pido dos voluntarios, a ser posible alguien que sea del norte y alguien, a ser posible que sea del sur y de occidente. Y si además son ingenieros forestales, mucho mejor, ¿no? Y los pongo espalda contra espalda. Y les digo que a la de 3, 1, 2 y 3, haced con vuestro cuerpo la silueta de un pino. El del norte hace así. Pino de sierra. Los del sur hacen así. Del pino piñonero, ¿no? Nunca jamás en la vida nadie me ha preguntado, oye, ¿qué tipo de pino? Y saben que hay diferentes tipos de pino. Es que en su cabeza lo que hay es un pino. Y si a la gente le hablamos del pino, en su cabeza va a aparecer su pino, no nuestro pino. Y eso condiciona muchísimo nuestro discurso. Conclusión, vamos a utilizar bastantes asociaciones semánticas y eso permitirá que la gente entienda bien las cosas, ¿no? Y, con lo que decía Maribel, respecto a la fecha, elementos de referencia. Respecto a la superficie, pues, vamos a ver, esto es tan grande como la Comunidad de Madrid. Vale, yo no sé cuánto mide la Comunidad de Madrid, pero tengo en la cabeza ese triangulito que llevo viendo toda mi vida en el mapita y sé que es un poquito más chico que Sevilla. Darles pista a la gente para procesar la información, insisto, ¿no? Bueno, a mí me da risa siempre con lo de cuando vinieron los árabes, ¿no? Los musulmanes, ¿no? ¿Cómo que los árabes, chiquillos? Vino gente de un montón de sitios. Bueno, pero si la significancia es importante, es decir, la comprensión, mucho más importante es esto otro, la relevancia al ego. Y antes de contárosla, pues os pongo un ejemplito, una tonterita, ¿no? Es algo que nos ha pasado a todo el mundo. A mí me pasa especialmente por lo de Nutri, ¿no? Yo me llamo Nutri, me dicen Nutri desde que era chico, con lo cual yo ya he dejado de ser Francisco, o Paco o Paquito, y ahora yo soy casi exclusivamente Nutri, ¿no? Bueno, pues me pasa a menudo, ¿no? No a menudo, algunas veces, ¿no? De estar en un bar tomándote una copa y alguien habla de algo que incluye Nutri, nutrición, Nutriben, Nutri, lo que sea, ¿no? Y si alguien detrás mía, yo estoy con mis colegas, con mi gente, pum, de pronto alguien dice Nutri, clac, mi cabeza entra en fase de alerta. Y se da esa situación tan patética
que es que tú estás hablando con quien estás y le estás haciendo así, pero tú estás con las orejas pegadas para atrás a ver si están hablando de mí, ¿no? Y es que en el fondo casi todo lo que hacemos, o no casi todo, gran parte de las cosas que hacemos tiene que ver con mecanismos innatos de supervivencia. Es decir, cualquier ser humano que pase delante de un abrigo de cueva, no de un abrigo de bisón, de un abrigo, y no se acerque y mire, es un bicho raro, porque es que ese abrigo en nuestra cabeza significa el refugio. Y hace 4 días y medio que sin cueva nos moríamos de frío, ¿no? Cualquier ser humano que escucha el agua siente placer, porque es que sin agua nos morimos. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es decir, nuestra supervivencia incluye aspectos físicos y aspectos psicológicos y conductuales, ¿no? Entonces, cualquier cosa que me implique a mí como ser humano me llamará la atención. Por eso, si escucho mi nombre, aunque no se refieran a mí, le pondré en la oreja. Hay un experimento que a mí me encanta recomendarle a la gente que haga, y es que pones la tele, el telediario, a un volumen razonable, y tú te pones a leer algo que te interese. Y ahora te pones a leer y además te concentras, ¿no? Pumba, 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 pumba. Hay momentos en los que no puedes seguir leyendo. En mi caso, que no me gusta el fútbol, es alucinante. O sea, el ciclismo no es el único deporte. Entonces, ¡pum! Están funcionando los deportes y yo no me entero de nada de lo que ocurre en la tele, ¿no? Ahora, hablan de determinadas cosas y te tienes que girar. Y es imposible escaparte. Bueno, pues si eso ocurre en nuestra vida cotidiana, vamos a aprovecharlo en los procesos de comunicación. Es decir, vamos a utilizar elementos relevantes y que tengan que ver con la personalidad de aquella gente hacia la que se dirige. Traigo esta ilustración porque me gusta mucho. Es decir, la chavala esta está ahí en un barril, pero para ella es su hogar, ¿no? Home, no es house. Hogar, dulce hogar. Una casa dulce, una casa de chocolate. Los mensajes potentes contienen este tipo de elementos, ¿no? Yo pongo ejemplos de cosas que yo hago habitualmente. Por ejemplo, si hablo de árboles, yo nunca le hablo a la gente de la corteza de los árboles, yo le hablo de la piel de los árboles, porque la piel es un elemento relevante. Si hablo de la savia de las plantas, le hablo de la sangre de las plantas, ¿no? Si tengo que hablar, por ejemplo, un museo, un centro de visitantes que hice hace ya tiempo en un molino de marea, ¿no? Pues la fuerza del mar, bueno, esto es una frase tema que incluye elementos relevantes. La fuerza del mar molía el trigo de nuestros antepasados, porque nuestros antepasados son relevantes, nuestros ancestros lo son menos. Es decir, las palabras tienen un valor. Más cosas. El futuro del patrimonio natural, del patrimonio cultural, es responsabilidad de todos y de todas. Dice tu cabeza, pues como somos 6.000 millones, que trabaje el resto. Es tú, es decir, dirigirnos a la gente, a ti, a usted, es un proceso mucho más efectivo, mucho más relevante, porque la gente se siente aludida. Con el caso de los guías, bueno, si os habéis fijado, yo no hablo a la cámara, no agacho la cabecita o miro... No, yo estoy mirando a cada uno de los que estáis aquí individualmente y a los ojos. Otra cosa es que me vean o me miren o no, pero yo durante todo el rato estoy mirando a cada persona de las que estaban en esta sala, ¿no? Porque yo tengo muy claro que quiero que cada una de las personas que estáis aquí sepáis que me dirijo individualmente. Es decir, yo no estoy lanzando aquí un mensaje en el desierto ni estoy soltando un meeting. No, yo quiero que cada cual sepa que yo me estoy dirigiendo individualmente a cada uno de los que están aquí. ¿Por qué? Porque eso hace mi mensaje mucho más relevante. ¿Sí? La relevancia es un asunto muy importante, ¿no? Paul Gris estableció lo que se llama la máxima de la relevancia, ¿no? Antes de nada, fijaos en la noticia que es real, ¿no? Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Es de Costa Rica Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto, ¿no? Vamos, sí. Bueno, a mí, yo digo, si hubiera sido perfecto y dijera, fabrican fiambre de un cadáver muerto ya fallecido de un difunto, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que es súper alucinante, ¿no? Y es que en comunicación
Estos son aportaciones de Gris, ¿no? Un tipo muy interesante, filósofo y lingüista. Dice, todo lo que se cuenta ha de ser relevante para la idea que se quiere transmitir, ¿no? Entonces son frases extraídas, traducciones casi literales de lo que dice, ¿no? Lo superfluo queda eliminado antes de pronunciarse y así se añade significado e individualidad de cada término. ¿Por qué? Pues porque en un discurso, desde el punto de vista de quien está escuchando o leyendo, ¿no? Cuando una palabra existe, está ahí, nuestra cabeza interpreta que es por algo. Es decir, si está ahí, algo quiere contarme. Si esa palabra en realidad no dice nada o es superflua, lo que está es produciendo error en la comprensión, ¿no? Y entonces, como norma general, ¿no? Evitar el pleonasmo, es decir, evitar la redundancia de un significado no relevante. Es decir, no hace falta hablar de más, hay que hablar lo justo, pero que se digan cosas, porque además la economía del lenguaje es importante para quien lanza el mensaje, pero la economía del lenguaje es fundamental para quien lo recibe. Un apunte pequeño sobre rasgos tangibles, significados intangibles y conceptos universales, ¿no? Muchos significados, es decir, o decir de otra manera, cualquier recurso tiene un montón de significados diferentes para la gente. Entonces, si somos capaces de identificar muchos significados para un mismo recurso, podremos conectar con un montón de gente diferente. Es decir, aunque le estemos hablando a un público general, en realidad le estamos hablando a individualidades concretas, ¿no? El mismo discurso no sirve para todo el mundo, salvo que seamos unos maestros de utilizar los conceptos universales. ¿Esto a qué nos lleva? Cuando a mí la gente me pregunta en los cursos, oye, recomiéndame un buen libro para aprender interpretación. Moby Dick. ¿Moby Dick? ¿Qué tiene que ver Moby Dick? Claro, claro. Moby Dick y Tintín y el Ola. Yo me he pegado años, bueno, en realidad 2 años que fue lo que duró, viendo telenovelas. Yo veía los Power Rangers, porque en aquella época trabajaba con personas mayores y trabajaba con niños. Entonces, si yo no sé lo que ocurre en sus cabezas, ¿cómo voy a comunicarme con ellos, no? Yo ya apenas guío grupo, no trabajo con gente, pero no importa, sigo diseñando carteles, sigo diseñando medios interpretativos. Y yo me voy a la plaza, al mercado de la Encarnación, a hablar con las señoras mayores. Porque eso me aporta diferentes visiones de una misma realidad. Mi visión de la realidad no es suficiente para conectar con todo el mundo, ¿no? Por eso se habla de trabajar con conceptos universales, que son significados intangibles importantes y muy relevantes para todo el mundo. Mira, a mí me parece maravilloso, soy un cinéfilo enfermizo, ¿no? Y bueno, podía haber puesto cualquier ejemplo, pero me he traído uno especialmente interesante, ¿no? El Padrino, ¿no? A mí hay una cosa que me parece, bueno, hay muchas cosas que me parecen maravillosas del Padrino, del 1, del 2 y del 3, pero una de las cosas que para mí son más potentes y tienen más fuerza dentro del discurso, bueno, además, yo en plan enfermo lo he contado, ¿no? ¿Sabes cuál es la palabra que más se utiliza en El Padrino? Respeto. O sea, son unos mafiosos tremendos, uno de sus madres, matan a su propia familia, ¿no? Pobre Fredo, lo mata su hermano, Michael, pero es que continuamente se alude al respeto, y es que el respeto es un valor universal. Respetar las cosas, respetar a nuestros mayores, respetar las ideas, respetar a la otra, respetar. Tú utilizas un concepto universal como el respetar y aquello funciona mejor, ¿no? Claro, si unimos enlaces, si enganchamos los elementos tangibles con los intangibles, algo que aparentemente no tiene importancia puede adquirirla. Yo, por ejemplo, con mi sobrino, con los colegas, ¿no? Los Vítor que hay en la catedral, ¿no? ¿Sabéis, no? Las pinturas que hay en la catedral de Sevilla, bueno, en otros muchos sitios, ¿no? Pues claro, yo a lo mejor voy con mi sobrino o con gente así, con coleguillas que vienen por primera vez y digo, mira, los grafitis del pasado, ¿no? Es decir, para un chaval que a lo mejor le puede ir el tema de los grafitis o ese tipo de cosas, de pronto eso, que es una catedral que está ahí en medio,
conecta con su realidad, con su tiempo libre, bueno, en este caso con mi sobrino, con su golfería, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos conceptos universales importantes? Vida, amor, muerte, supervivencia, familia, ¿no? Con los que la mayoría de la gente estamos relacionados. Pero más aún, es decir, ya lo he dicho hace un momento, ¿no? Yo soy ateío y además lo soy profesional, ¿no? Pero mi cultura es judeocristiana. Es decir, hay un montón de conceptos de la cultura judeocristiana que para mí son absolutamente relevantes. Para mí son conceptos universales. Yo no creo en un más allá, pero el concepto alma, si está en medio de un discurso, a mí me dice algo. Porque mi cultura con mayúscula, determina realmente quién soy, ¿no? Y vamos terminando, ¿no? La gente está en su tiempo libre. En su tiempo libre, no, en su tiempo libre. Y como está en su tiempo libre, tenemos que hacer que al menos aquello que le ofrecemos sea entretenido. No tiene que ser divertido. Bueno, sí, divertido no de jijijaja, sino... bueno, sí, es que la palabra perfecta es entretenido, ¿no? A la gente no le importa lo que son las cosas. A la gente le interesa el porqué de las cosas, ¿no? Ayer me puse a mirar por gusto los nombres de los dos personajes de Titanic. Él era Jack y de ella no me acuerdo. Pero la gente termina de ver una película que le ha encantado y no se acuerda del nombre de los personajes. No se acuerda del sitio donde se ha desarrollado. Es que todo eso no importa. Lo que importa es la historia. Entonces, a la gente vamos a darle historias. A la gente no vamos a hablarles de cosas, sino vamos a mostrarles causas y efectos. Esto es un bosque que se quemó, ya, pero yo quiero saber por qué se quemó. O sea, el que se quemara o no se quemara, bueno, ya lo veo, ¿no? Dime el por qué. El por qué la gente construye cosas. Sí, esto es una catedral de este estilo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? A mí me encanta el ejemplo de la catedral de Sevilla, ¿no? Hagamos una catedral tan grande que el mundo piense que estamos locos, ¿no? Para mí eso es más importante que todos los arbotantes, hablando al público general, ¿eh? Me refiero al público general, es decir, que la gente entienda esas otras cosas, porque desde la anécdota la gente busca completar el conocimiento, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo así que no ofrecerle directamente. Vincular las cosas con la vida humana. Contaba ayer Menorca un ejemplo que además a la gente le encantó, ¿no? Hay en Estados Unidos un lugar donde los geólogos descubrieron el concepto del cabalgamiento, ¿no? El cabalgamiento es nada, es una montaña que empieza a plegarse y hay un momento en que la fuerza hace que se tumben, ¡bum! Entonces queda, imaginaos, ¿no? Como así, una especie de sándwich. Claro, los geólogos alucinaban, decíamos, a ver, empieza a escarbar elementos modernos, más antiguos, más nuevos. Coño, uno tan nuevo como el que estaba al principio. ¿Esto cómo es, no? Bueno, pues desde el punto de vista geológico es una cosa compleja. En esos centros de visitantes no se cuenta lo que es un cabalgamiento. Se cuenta la historia de los dos científicos que lo descubrieron. Y es, bueno, es un capítulo bueno de CSI. Entonces, llega un momento en que está uno loco porque los tíos descubran ya. A ver si lo descubren de una vez. Entonces, te implicas de tal manera que al final tú formas parte del proceso de descubrimiento. Y al final entiendes, claro, entiendes, porque es que has seguido paso a paso todas las pistas. Es decir, tú has acompañado a los científicos en el descubrimiento de esa realidad. Y esa realidad tan aparentemente compleja se te convierte en algo cercano, porque claro, para ti durante unos segundos ha constituido un pequeño leitmotiv, ¿no? Hablamos ya antes de los ejemplos, de las metáforas. La prefiguración es una idea muy interesante. Prefigurar significa dar pistas a la gente para que procese la información, pero sin dársela completamente. Es decir, hacer que la gente se vaya construyendo ideas para después sorprenderla, o bueno, en algunos casos depende del sitio que va a deprimirla, ¿no? Enfocar a un único individuo, yo os decía antes lo del pino, es decir, en nuestra cabeza no existen los pinos, sino incorporar humor y misterio dentro de unos límites razonables. Aquí en España no estamos acostumbrados a ser un poco canalla, ¿no? Pero os traigo este ejemplo, ¿no? En un parque cerca de Londres, ¿no? Atención, propietarios de perros, controlar vuestros cánidos, gracias, ¿no? Atención, perros. Sí, jugar con la psicología y que la gente convierta las cosas en experiencias divertidas, ¿no?
Cuando trabajamos como guía, pues sonreír, ¿no? Ya hablaba antes del tema de las transiciones. Evitar los nombres científicos no significa que nos lo usemos, pero si lo usamos, vamos a explicarlos. Utilizar un lenguaje amable y espontáneo. No llega al Cheli, pero casi muchas veces, ¿no? Es decir, tú eres el que tienes que ponerte al nivel de tu público, no tu público al tuyo. Ilustrar con ejemplos, con anécdotas, hablar solo de lo que se ve. Hay una tendencia extraña y es esto, y luego vamos a ver, pues espera que lleguemos al sitio y luego lo cuentas, ¿no? Y para terminar, pues, exagerar tamaño, exagerar escalas de tiempo, usar una analogía predominante, recurrir a situaciones imaginarias. A mí me encanta en el medio natural lo de qué pasaría si vinieran los marcianos, ¿no? Y es como muy divertido, porque claro, tú dices qué pasaría si vinieran los marcianos y todo el mundo está dispuesto a decir todas las tonterías que haga falta, ¿no? Porque estás trabajando con una tontería, ¿no? Entonces, jugar con el público de esa manera funciona bien. Es decir, en el fondo, esto que parece una cosa como muy seria, bueno, lo es, ¿no? Entiéndase, pero en el fondo es una perogrullada, ¿no? Yo a menudo lo digo de Tilden, digo, es que los 6 principios de Tilden son 6 tonterías, ¿no? Claro, son 6 tonterías de las que nos olvidamos a menudo, ¿no? Y para concluir, voy a poner un ejemplo de por qué es necesario que desarrollemos esta forma de trabajar. Hace años me encontré con un folleto que me dejó alucinado, ¿no? El folleto, que lo que intentaba era motivar a la gente a visitar las lagunas de la provincia de Cádiz, decía lo siguiente, ¿no? Los complejos endorreicos de la provincia de Cádiz albergan numerosas especies orníticas observables tanto en la invernada como en el estío, así como en los pasos otoñales y primaverales. Claro, uno analiza eso y dice, bueno, en realidad, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Le estamos diciendo a la gente, venga usted aquí, porque aquí va usted a poder ver pájaros siempre. En el estío, en la invernada, en el otoño y en primavera, o sea, siempre. Las lagunas es posible que sea comprensible, pero ¿qué es endorreico? Porque a mí me recuerda al Emoal. Entonces, vamos de alguna manera, cuando comunicamos el patrimonio, a olvidarnos de nuestros egos, de que hemos hecho nuestras carreritas y de que sabemos mucho, ¿no? Y vamos a dedicar los esfuerzos realmente a lo que estamos, que es la comunicación. Insisto y termino así, la comunicación funciona cuando en la cabeza del destinatario aparece exactamente la idea que nosotros queremos comunicarle. Nada, muchas gracias y hasta la próxima. Vale. Muy bien.